Shalom, shalom, querida familia, querida mispajá, queridos Ajim, Nahayot, hermanitos y hermanitas en Yahshua, del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Me da mucha alegría saludarles a todos. Como siempre, para mí es un honor y privilegio poderme comunicar con todos ustedes, poderles compartir el mensaje, ¿verdad? La palabra de nuestro Padre, podérselos transmitir, ¿verdad? Para mí es un honor y privilegio, ¿verdad? Estar a las órdenes de todos ustedes y a los pies de nuestro Padre Yahweh y de Yahshua nuestro Mashiach, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar en este tercer audio del tema que les estoy compartiendo, que lo llamamos la final cosecha o la cosecha final, las cosechas finales. Yo pienso que sería más correcto, ¿no? Bueno, la cosecha final, porque al final de cuentas estamos hablando de las cosechas, ¿verdad? Es decir, la salvación de las almas del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Bueno, entonces, miren, vamos a pedirle permiso entonces a nuestro Padre, ¿verdad? Para leer su bendita Torah e iniciar con este tercer audio. Baruch ata Yahweh Eloken Yak melech haolam asher ba'ar banu mikol hamim benatan lanu el torato. Baruch ata Yahweh noten hatorah. Bendito eres Yahweh, nuestro Elohim, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogió entre todos los pueblos de la tierra para darnos su Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador del Torah. Amén de amén. Ok, miren. Bueno, en el anterior audio, o en los anteriores audios más bien dicho, ¿verdad? Ya hablamos de la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Ya la explicamos y ya dimos pues fundamentos y argumentos, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? Que esa parábola nos describe perfectamente el plan de nuestro Padre y de Yahshua, nuestro Mashiach, para esta generación de seres humanos, ¿verdad? Nos describe perfectamente la siembra y la cosecha. Es decir, fíjense, nuestro Padre es tan perfecto y todo lo relaciona con esta generación de seres humanos, la está relacionando, ¿verdad? Con lo que son la siembra y la cosecha agrícola, ¿verdad? Entonces, es una perfecta ejemplificación, pues, ¿verdad? Que todo lo que va a suceder con nosotros como seres humanos, porque estamos hablando de cosechas de almas, ¿verdad? Cosechas de almas, ¿verdad? Que estamos encarnadas en estos cuerpos de seres humanos, ¿verdad? De eso estamos hablando. Entonces por eso tipifica perfectamente, ¿verdad? Con la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Como dice nuestro Padre, ¿verdad? Que nos dejará crecer juntamente con la cizaña, ¿verdad? Porque no vaya a ser, dice, que al momento, al quitar la cizaña, ¿verdad? Pues también se quite algún fruto bueno, ¿verdad? Entonces, por eso nos deja crecer juntamente con ellos, ¿verdad? Y al final vienen las cosechas. Es decir, se siembra la semilla. Ya explicamos, acuérdense que la semilla es Yahshua, ¿verdad? La semilla ya dio fruto y ese fruto ya está madurando. Ya está madurando. Fíjense, precisamente esta siembra y cosecha la ejemplifican claramente también en las Moed Solemne de nuestro Padre, ¿verdad? Que las Moed Solemne de Levítico 23, ¿verdad? Ahí claramente hay dos cosechas en el año y esas Moed, ¿verdad? Hablan de esas dos cosechas y de una primicia. Es decir, hablan de dos cosechas en el año, pero en la primer cosecha del año hay una primer cosecha que se le llama los primeros frutos. Es decir, se cortan los primeros frutos, ¿verdad? Los que maduraron, ¿verdad? Por supuesto. Y se presentan como primicias a nuestro Padre, como primeros frutos, ¿verdad? Eso lo hizo Israel desde que entró a la tierra prometida, ¿verdad? Y empezó
cuando salieron de Egipto, pues, y entró a la tierra prometida, y ya empezaron a cultivar en sus tierras, ¿verdad? Ya en Israel, en Yazar-Yac. Entonces, se dan 2 cosechas en el año, pero hay una primicia, ¿verdad? Hay una cosecha que se llaman los primeros frutos. Entonces ya hablamos, ya explicamos un poquito de las moed, ¿verdad? Y ya posteriormente al fin, ya como, ¿verdad? Para concluir este tema vamos a hablar más ampliamente, ¿verdad? De las cosechas en las moed solemnes, ¿verdad? Y nos vamos a ir a los capítulos y versos en donde está fundamentada la cosecha, ¿sale? También hablamos en el anterior tema de la creación, ¿verdad? De cómo nuestro Padre inicia su creación, ¿verdad? Con 8 días. Porque igual, así como inicia su creación con 8 días, su creación termina también en 8 días, es decir, en el 8º milenio. Lo vamos a ver también, ¿eh? Entonces, ¿por qué estamos hablando de la creación desde el principio? Y también vamos a hablar del final, porque como les decía, ¿verdad? Nuestro Padre, su plan perfecto, ¿verdad? Para esta generación de seres humanos, ¿verdad? Así lo ejemplifica, así lo tipifica, como una cosecha, como una siembra, ¿verdad? Como una siembra, la cultiva, ¿verdad? Crece el fruto, se madura y se cosecha. Así así nos tipificó nuestro Padre, ¿verdad? A nosotros como seres humanos, como una cosecha, ¿verdad? Ahora sí que del trigo y la cebada, como dice la parábola, ¿verdad? Entonces, hablamos importante conocer esto, fíjense, del número 6, hablamos del número 6, qué significa y qué tipifica. ¿Qué significa el número 6? Hablamos del número 6 que significan los 6,000 años, ¿verdad? Que tenemos de tiempo, ¿verdad? Que tenemos de tiempo de vida en esta generación de seres humanos. 6,000 años que tipifican también 6 días. ¿Y quiénes lo representan? El hombre. Porque el hombre es el que tenemos, muy bien dicho, como tiempo para vivir en esta generación de seres humanos, es decir, aquí en la tierra, tenemos un tiempo establecido que es de 6,000 años, que son 6 días. Por eso es lo que tipifica, ¿verdad? El hombre, los 6,000 años, que son 6 días, que ya lo leímos. Ya le leímos en el libro de Bereshit, mal llamado Génesis, ¿verdad? Capítulo 6, verso 3. Hablamos de los jubileos, de los 120 jubileos multiplicado, ¿verdad? Por los 50 años, ¿verdad? Que tiene cada jubileo, nos da los 6,000 años. Ese es el misterio. Ese es el secreto que está en ese verso, ¿verdad? Y ese es el misterio del número 6. ¿Sale? También vimos el misterio del número 7. ¿Qué significa? ¿Verdad? ¿Y quién lo representa? Bueno, el número 7 tipifica el 7º día. Tipifica el día de reposo. ¿Sale? Acuérdense que nuestro Padre al inicio, ¿verdad? Él reposó el 7º día. O se regocijó, más bien dicho, ¿no? Porque nuestro Padre no se cansa, ¿no? Vamos hablando de que Él se regocijó el 7º día, ¿verdad? Porque Él tuvo un primer día, ya hablamos de ese primer día de preparación, ¿verdad? Donde preparó su plan, ¿verdad? Preparó su proyecto para esta generación de seres humanos, ¿verdad? Pero cuando Él preparó eso, Él ya estaba creado, por ejemplo, el cielo y la tierra ya estaban creados, las aguas, muchas cosas ya estaban creadas, y Él creó, ¿verdad? En ese día de preparación, diseñó su proyecto, ¿verdad? Lo que le hacía falta, ¿verdad? Lo creó para completar su proyecto, ¿verdad? ¿Y qué pasó? El siguiente día, ¿verdad? Es decir, el segundo día de la creación, que fue el primer día en que Él empezó, ¿verdad? A acomodar su creación,
lo que él planeó, ejecutar su proyecto, pues, ¿verdad? Empezó el segundo día, pero en realidad el segundo día fue el primer día que el que él empezó, ¿verdad? A acomodar las cosas, ¿verdad? Que él ya había diseñado, ya había planeado y ya había creado, ¿verdad? Entonces en 6 días las acomodó y reposó el séptimo día, ¿sale? Pero que en realidad el séptimo día que él reposó, en realidad fue el octavo día, incluyendo el día de preparación, que fue el primer día de la creación, el día de preparación, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipifica el número 7? Yahshua. Yahshua es el número 7. Yahshua es el reposo. Yahshua es el milenio. Él tipifica el número 7. Por eso ya leímos alguna cita, por ejemplo, en Mateo 12. Leímos en Mateo 12:8, ¿verdad? Que Yahshua dice que Él es el Adón del día de reposo. Y es así. Es así. Dice las escrituras también, ya leímos lo que dice Apocalipsis 26, Hebreos 4, 9 al 11, Salmo 95, verso 10 y 11, ¿verdad? Que hay un reposo. Ellos nos hablan, ¿verdad?, de un reposo, y por eso Yahshua dice que nuestros antepasados, ¿verdad?, los que salieron de Egipto para ir a la tierra prometida y duraron 40 años en el desierto, pues ellos no entraron a su reposo. ¿Cuál es su reposo? Es el milenio, el séptimo milenio, porque Yahshua es el número 7, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su reposo? Su reposo es el milenio, porque acuérdense, nosotros vamos a entrar, ¿verdad? El pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh nos va a rescatar y vamos a entrar con Él al milenio. Es decir, vamos a entrar a su reposo. ¿Por qué reposo? Porque es un milenio de Shalom, ¿verdad? Es un milenio donde no habrá maldad, ¿verdad? No existirá la maldad. Será un reinado, un milenio de pura Shalom, ¿verdad? Por eso ese es el reposo de Yahshua, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa el número 7. Es Yahshua, es el milenio, ¿verdad? Es el día de reposo también. Ya lo vimos en el audio anterior. Y también ya vimos lo que es el número 8. ¿Verdad? ¿Qué significa el número 8? Es el octavo milenio, ¿verdad? Acuérdense, en el octavo milenio, ¿qué es lo que va a suceder? Ahorita lo vamos a comentar, pero ya más ampliamente vamos a dar la cita, ¿verdad? En el octavo milenio es el día del juicio. Y después del día del juicio es la vida para siempre, la eternidad, pues como le llaman las Biblias. ¿Y quién representa el octavo milenio, el día 8? Nuestro Padre Yahweh, porque Él es la eternidad, ¿verdad? Ya después de Él ya no hay más que estar con Él, ¿verdad? Esa es la eternidad. Entonces, ese es el significado de esos números, muy importante, ¿verdad? Muy importante para entender las Moed solemnes, pero también para entender las cosechas. Bueno, hay 3 cosechas, Hay 3 cosechas, pero antes de llegar a eso, vamos a hablar, ¿verdad? De lo que nos dice Oseas, capítulo 6, del 1 al 3. Vamos a ir a Oseas, ¿verdad? Porque aquí hay otro punto muy importante en Oseas. ¿Sale? Ahorita lo vamos a buscar. Ezequiel, Daniel, y de aquí debe seguir Oseas. Oseas capítulo 6, del 1 al 3. Dice así: venid y volvamos a Yahweh, porque Él, fíjense bien, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Verso 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como lluvia tardía y temprana a la tierra. Aleluya. Aquí hay mucha sabiduría
en este verso, lo voy a volver a repetir porque hay mucha sabiduría, mire. Venid y volvamos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Nos dará vida después de 2 días, es decir, al tercer día. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aleluya. En el tercer día, acuérdense, Yahshua murió y resucitó al tercer día. ¿Sale? Esto es lo que nos dice Oseas, miren. Nos dará vida después de 2 días, que es al tercer día. Por eso todo tiene que coincidir, ¿eh? Aquí no hay casualidades, no es de que diga, pues aquí dice tercer día, es una casualidad que Yahshua haya muerto y resucitado al tercer día. No, porque todo lo que está profetizado, porque esta es una profecía, en Oseas 6, del 1 al 3. Todo estaba profetizado porque Yahshua tenía que cumplirlo, porque Yahshua cumple todas las profecías. ¿Sale? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, este misterio, esta profecía. Yahshua vendría, fíjense bien, es una profecía que lo podemos ver en Bereshit, Génesis, nos vamos a ir a Génesis ahorita, 1:16, capítulo 1, verso 16, vamos a leerlo, dice, e hizo Elohim las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Es decir, ¿cuál es la lumbrera? Dice, ¿cuál es la lumbrera mayor? El sol. ¿Cuál es la lumbrera mayor? El sol. ¿Y quién tipifica el sol? Yahshua tipifica el sol. Yahshua es nuestro sol de justicia, ¿verdad? Y por supuesto que la luna tipifica a Israel, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Miren, ahí hay mucho misterio también ahí. Acuérdense, la luna no da luz por sí sola. La luna da su luz en la noche, pero con la luz del sol, ¿verdad? No tiene luz propia. El sol sí tiene luz propia, ¿verdad? Entonces, vamos a seguirlo leyendo, dice. Y las puso, dice Elohim, en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar a la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día 4. El día 4, hermanos, acomodó nuestro Padre. No es que ahí haya creado el sol y la luna, como muchos creen, y las estrellas, no. El día 4 acomodó en la expansión de los cielos, acomodó al sol, a la luna y a las estrellas. ¿Sale? El día 4. Entonces, ¿qué tipifica el día 4? Acuérdense, 4 días son como cada año, cada día son como 1000 años. Por lo tanto, 4 días son 4000 años. Nuestro Padre puso al sol de justicia el día 4. Ese ya era una profecía que tendría que venir Yahshua en el año 4000. Aleluya, en el año 4000 era una profecía, y eso lo sabían nuestros hermanos Yaudín allá en Israel, ¿verdad? Esa es la profecía, ¿verdad? Por eso Yahshua, su venida de Yahshua, su primer venida, Yahshua vino en el año 4000. De hecho, vino un poquito antes. Vino un poquito antes, 6 años antes. Vino en lluvia temprana. Por eso lo dice aquí Oseas, ¿verdad? Oseas capítulo 6. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia tardía y temprana. Es decir, como lluvia tardía y temprana. Yahshua va a venir como lluvia temprana y como lluvia tardía. Cuando vino esta vez que vino, hace más de 2000 años,
Yahshua vino en lluvia temprana. ¿Qué quiere decir lluvia temprana? Que vino antes de lo establecido. De acuerdo a esta profecía, ¿verdad? De Berechit, mal llamado Génesis 1:16, Yahshua tendría que venir el año 4000, ¿verdad? Y lo esperaban allá en Israel, ¿eh? Lo esperaban nuestros hermanos Yaudín. Pero ¿qué pasó? Yahshua vino en lluvia temprana, es decir, vino antes de lo que estaba, ¿verdad? Profetizado. Entonces, de hecho vino 6000 años antes, ¿verdad? Yo ya di esa enseñanza, ¿eh? Ya la di. Si tienen dudas, inquietudes, pídanla y con gusto se las mandamos. ¿Verdad? Entonces, vino en lluvia temprana. Por eso no le aceptaron allá en Israel nuestros hermanos Yaudín, porque ellos no lo esperaban en lluvia temprana, es decir, antes del 4000 no lo esperaban, ¿verdad? Por eso no lo aceptaron, porque no cumplía las profecías, entre otras cosas que dicen ellos que no cumplió. ¿Verdad? Entonces, eso tipifica. Yahshua vino, ¿verdad? En lluvia temprana, pero la profecía era que venía en el 4000. Bueno, entonces, ¿qué dice Oseas 6:1 al 3? ¿Qué dice Oseas? Nos dará vida después de 2 días. ¿Sale? Si la generación, fíjense bien, de seres humanos, el plazo de existencia de la generación de seres humanos es de 6000 años, del 4000 a 6000 hay 2000 años que tipifican 2 días. ¿Sale? Fíjense, muy importante esta profecía. Aquí es que estamos hablando de otra profecía, ¿no? Pero muy importante. Para que entiendan. 6000 años estaban establecidos, ¿verdad? Para que existiera esta generación de seres humanos. Yahshua tendría que venir en el 4000. Ya estaba profetizado en Berechit, como lo leímos ahorita en Berechit, capítulo 1, verso 16. ¿Sale? Entonces, se cumplen los 2000 años, que son los 2 días. ¿Sale? Fíjense bien. Y nos dará vida el tercer día. Aquí dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Cuándo se cumple el tercer día? ¿Cuál vendría siendo el tercer día? Pues el 7º milenio, ¿no? Yahshua vino el 4000 o el 4º día. Transcurrieron 2 días o 2000 años. Llegamos a 6000. Ahí terminó la era de esta generación de seres humanos. Y entramos al 7º milenio, es decir, entramos al tercer día. Y ahí Yahshua vendrá, por eso lo estamos esperando ahorita, ¿verdad? Ya estamos en el 7º milenio, porque así como Yahshua vino en lluvia temprana, es decir, vino 6000 años antes del 4000, así Yahshua va a venir, creemos nosotros que va a venir 6000 años, si no es que un poquito más, 6000 años, va a venir 6 años después del 6000, si no es que un poquito más, apenas él lo sabe. Por eso nosotros podemos más o menos conocer los tiempos, pero el día y la hora nadie lo sabe, más que nuestro Padre. Pero sí podemos determinar, ¿verdad?, el por qué creemos que Yahshua va a venir en lluvia tardía, es decir, después del 6000 años, porque él vino en lluvia temprana. Entonces tiene que regresar en lluvia tardía, porque se tiene que cumplir la profecía que estamos leyendo en Oseas, capítulo 6, en el verso 3 dice, y vendrá a nosotros como lluvia tardía y temprana a la tierra. Aquí lo dice, ¿eh? Entonces, se tiene que cumplir las profecías. ¿Sale? Entonces, el tercer día, ¿cuándo se cumple el tercer día? Que nos dará vida a él. En el 7º milenio. Porque del 4000 al 6000 se cumplieron 2000 años, es decir, se cumplieron 2 días. Y el tercer día viene siendo el 7º milenio. Ahí nos dará vida.
Yahshua nuestro Mashiach. Ahí se cumple esta profecía, ¿verdad? De Oseas. Entonces, será el milenio, pues, que reinaremos con Yahshua. También lo dice, fíjense, también lo dice, vamos a leerlo también, ¿verdad? Este quinto milenio, perdón, este quinto imperio, este quinto reinado que establecerá Yahshua, también lo dice en Daniel 2:44. Mire, vamos a leer Daniel 2:44. Ahí habla del quinto imperio, habla de los cuatro imperios, ¿verdad? Del imperio de Babilonia, de los medos y los persas, del griego y del imperio romano. Habla de esos cuatro imperios, pero habla de un quinto imperio que ya no tendrá fin. Fíjense bien, Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Elohim del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Este es el reino que traerá Yahshua, nuestro Mashiach, ¿verdad? Que establecerá en el milenio. Vamos a leer desde Devarim, mal llamado Deuteronomio. Ya se profetizaba la venida de Yahshua. Miren, Deuteronomio, vamos a leer primero 16:16. Sale a ver qué nos dice. 16:16 dice: tres veces, fíjense bien, tres veces cada año, dice, aparecerá todo varón. Bueno, esto te habla de las cosechas. Ahorita vamos a leer mejor el 18:15, ¿no? Y ahorita volvemos a ese. Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, de tus ajim, como yo, te levantará Yahweh tu Elohim, y a él oiréis. Aquí ya estaba hablando de la venida de Yahshua, ¿verdad? Pero vamos viéndolo ahora en Isaías. Vámonos a Isaías. Bueno, vamos viendo Éxodo 19. Vamos a ver qué nos dice Éxodo 19. Y ahorita nos vamos a Isaías, ¿no? Éxodo 19, 10 y 11 dice: y Yahweh dijo a Moisés: ve al pueblo y purifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero. Aleluya. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Aquí ya se estaba profetizando el tercer día. Aquí ya se estaba profetizando que Yahshua vendría y moriría y resucitaría en el tercer día. Es decir, también estaba profetizando, ¿verdad? Que vendría en el año 4000 o en el cuarto día. Y estaba profetizando, vea, que después de la venida de Yahshua, como él murió y resucitó al tercer día, pues también al tercer día nos iba a resucitar a nosotros. Nos daría vida para siempre, mal llamada vida eterna. Entonces, si él vino en el cuarto día, ¿verdad? ¿Cuándo es el tercer día? El séptimo milenio. Ahí él nos va a dar vida para siempre, vida eterna, mal llamada, pues. ¿Sale? Vamos a Isaías. A Isaías, a ver qué nos dice Isaías. Ahorita vamos a ver Isaías 11. Vamos a leerlo. Isaías 11, del 1 al 2 dice: saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el rúa de Yahweh, rúa de sabiduría, rúa de inteligencia, rúa de consejo, de poder, rúa de conocimiento y de temor a Yahweh. Aleluya. Aquí estaba profetizando la vara de Isaí. ¿Y quién es la vara de Isaí? Es Yahshua, nuestro Mashiach. ¿Sale?
Y vamos al 49. Isaías 49. 49. Isaías 49, verso 5 dice: ahora pues dice Yahweh, el que me formó, fíjense bien, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Yahweh, el Elohim mío será mi fuerza. Aleluya. Aquí está la profecía de la venida de Yahshua, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito de Yahshua? Aquí lo acabamos de leer. Dice, me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, ¿a quién? A nuestro padre Yahweh, para hacer volver a Jacob y para congregarle a Israel, es decir, a las 12 tribus. Ese es el propósito de la venida de Yahshua, ¿verdad? Juntar, congregarle, ¿verdad? Para hacer volver a Jacob y a Israel, es decir, a la casa de Israel, la casa de Judá, pues a las 12 tribus. Es decir, restaurar pues a las 12 tribus, es decir, cosechar pues. Yahshua eso viene. Él sembró la semilla y ahora viene y la va a cosechar. Aleluya. La va a cosechar, va a ser la cosecha. Cuando regrese Yahshua, va a ser la segunda cosecha. Porque Él ya hizo la primera. Acuérdense, Él ya hizo la primera cosecha. ¿Sale? Ahorita vamos a platicar de eso, ¿no? Pero vamos a leer San Juan, el mal llamado Evangelio de Juan, ¿verdad? El capítulo 11, verso 6. Y ahorita vamos a hablar de eso. Capítulo 11, verso 6 dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Dice, aquí hay un contexto, ¿no? Que es la resurrección de Lázaro, acuérdense, cuando Yahshua fue, ¿verdad? Con las hermanas de Lázaro, dice, cuando oyó pues, dice que estaba enfermo. Cuando Yahshua oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez, ¿verdad? Y ya fue cuando resucitó a Lázaro. ¿Cuándo lo resucitó? El tercer día. ¿Cuándo le dio vida? El tercer día. Él ya estaba, fíjense, Yahshua ya estaba dando señales de todo su plan, de todo el plan de nuestro Padre. Ya lo estaba dando el plan. Por eso Él también dijo, acuérdense, dio señales. Dijo que Él derribaría el templo y al tercer día lo construía. Dijo también que duraría en el vientre del pez, como lo hizo Jonás, 3 días y 3 noches. Todas esas fueron señales. 3 días y 3 noches, porque Él ya estaba hablando del milenio, de su regreso, de que nos daría la vida eterna en su regreso en el milenio, ¿verdad? Ahora vamos a leer, fíjense, bueno, tengo anotado aquí Levítico 23, que es la primer cosecha. Bien, fíjense bien. Porque aquí, fíjense, hubo un castigo. Fíjense, hubo un castigo a nuestro Padre, a su pueblo durante los 2 días. ¿Qué tipifican y qué tipifica el tercer día? Ahorita lo vamos a ver. Antes de entrar a explicarles que Yahshua ya vino y ya hizo la primera cosecha. ¿Sale? Es decir, la cosecha de los primeros frutos. Ya la hizo. Esa ya la cumplió Yahshua. Va a regresar a hacer la segunda cosecha. Es decir, los primeros frutos que cosechó, al final de cuentas, fueron los primeros frutos de la primera cosecha, ¿verdad? Pero cuando la termina de cosechar, Él, cuando regrese, termina de cosechar lo demás, lo que le faltó. ¿Sale?
Ahorita eso lo vamos a ver, pero miren, ¿qué significan también los 2 días, los 2000 años? Es decir, del 4000 que vino Yahshua al 6000, ¿qué tipifican? ¿Qué tipifican, hermanos? Tipifican el castigo que nuestro Padre nos dio por nuestra desobediencia, ¿verdad? Que está estipulado en Ezequiel capítulo 4, verso del 4 al 6. Lo vamos a leer. Fíjense bien. Lo vamos a leer. Ezequiel capítulo 4. Capítulo 4, del 4 a 6. Fíjense bien. Y tú te acostarás, le dice, tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. 390 días. Para la casa de Israel, para nosotros, hermanos, para las 10 tribus que andamos dispersas por todo el mundo. ¿En qué consiste ese castigo? Por nuestra desobediencia, por habernos ido tras idolatrías de dioses paganos. Nuestro Padre nos castigó, pero como nos castigó, ¿verdad? Y no obedecimos, nuestro Padre nos dio 7 veces más el castigo, de acuerdo a lo que dice Levítico 26. Lo vamos a leer, ¿verdad? Nos dio 7 veces más el castigo. Miren, lo vamos a leer en Levítico 26. Dice, Levítico 26, 18 dice: y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigarte 7 veces más por vuestros pecados. Es decir, si aún, fíjense, nuestro Padre nos pone un castigo y aún con ese castigo no rectificamos, ¿verdad? No nos arrepentimos. Nuestro Padre nos aumenta el castigo, como dice Levítico 26, 18. 7 veces más nos pone el castigo. Entonces, esto fue lo que sufrimos, hermanos amigos, hermanos y hermanas. Si nosotros los 390 días lo multiplicamos, ¿verdad? Lo multiplicamos por 7, ¿verdad? Nos da 2000, por aquí lo tengo, por aquí tengo ese dato. Nos da 2700, creo que 2722 días, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo nos aplicó el castigo nuestro Padre? En el 722 antes de Yahshua, cuando nos llevaron, por eso nos llevaron cautivo, ¿verdad? Los asirios, por nuestra desobediencia, por nuestras idolatrías, ¿verdad? Entonces, el castigo que nos puso nuestro Padre fueron de 2730 años, a partir del 722 antes de Yahshua. ¿Sale? ¿Cuándo se cumplió ese castigo? Este castigo se cumplió, hermanos y hermanas, en el 2009. En el 2009 se cumplieron los 2730 años que nos puso nuestro Padre como castigo. Es decir, nos castigó 2 días. A eso tipifican estos 2000 años que nos castigó nuestro Padre. Tipifican los 2 días, ¿verdad? Entonces, ya nos levantó el castigo. Ahorita ya nos levantó el castigo y nos restaurará. Es decir, nos perdonará, pues, nos perdonará y nos restaurará y nos llevará con Yahshua, nuestro Mashiach, en el milenio. Esa es la cosecha. Nuestro Padre cosechará. Hará una cosecha de buen fruto. Porque acuérdense que no se va en esta etapa, cuando Yahshua regrese,
únicamente Yahshua viene por la tercera parte. No viene por todo el pueblo, viene por la tercera parte. ¿Sale? Entonces esa es la que va a cosechar Yahshua. Porque ya cosechó las primicias. Ahora viene por lo que le faltó. Por lo que le faltó de esa cosecha. ¿Verdad? Entonces, esos 2 días, esos 2000 años, es decir, del 4000 que vino Yahshua al 6000, anduvimos castigados. Por eso nos dispersamos, porque nos dispersamos por todo el mundo. ¿Verdad? Estamos dispersos. Nos fuimos a tierra lejana de Israel, de nuestra tierra prometida. Pero ya afortunadamente ya el castigo ya se cumplió. Ya ahora nos resta nada más esperar el regreso de Yahshua, aceptarle a Yahshua en nuestros corazones, ¿verdad? Y entrar con Él al milenio. Al milenio. Y en el milenio nos dará vida al tercer día. Es decir, hay cuenta que tipifica pues que vamos a resucitar al tercer día, ¿verdad? Eso tipifica. También hay un castigo para Yahudá. También hay un castigo, mire. Ahí mismo en Ezequiel capítulo 4, en el verso 6, dice: cumplido esto, es decir, cumplido el castigo de la casa de Israel, dice, te acostarás sobre tu lado derecho ahora. Segunda vez. Y llevarás la maldad de la casa de Yahudá 40 días, días por año, día por año, te lo ha dado. Si se fijan, para Yahudá fue menos el castigo, 40 años. ¿Verdad? Fue más leve el castigo de Yahudá. Inclusive Yahudá regresó. Yahudá regresó, ¿verdad? Aunque ya cuando entró el Imperio Romano, ¿verdad? También fueron llevados en cautiverio, ¿verdad? Fueron esparcidos también por las demás naciones, ¿verdad? Pero recibieron también su castigo. También ellos, nuestros hermanos Yaudín, están recibiendo ese castigo que ya se cumplió, que ahorita ya se cumplió el castigo. Y ahora viene, ¿verdad?, la restauración. Ya viene la resurrección. Ya viene la salvación, pues, ¿verdad? Que se dará en el regreso de Yahshua. Es decir, ya viene la cosecha de los nuevos frutos. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a leer. Vea si nos alcanza en este audio. Vamos a leer en Levítico 23. ¿Verdad? Vamos a leer en Levítico 23. Esta segunda cosecha. Porque la primera cosecha de las primicias ya se cumplió con Yahshua. Ya las cumplió Yahshua. ¿Sale? Y lo vamos a leer, miren. Es decir, nos vamos a ir a Levítico 23, ¿no? Para ver las moedas de nuestro Padre y cómo se relaciona, ¿verdad?, con el plan de esta generación de seres humanos, con la salvación de nosotros, pues, con la cosecha de las almas. Fíjense bien, vamos a leer lo de la primicia, que es Levítico 23, verso 9. Verso 9 en adelante dice: y habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al Cohen una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el Cohen, mal llamado sacerdote, mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos. ¿Va? El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero, dice, de 1 año, sin defecto, como sacrificio a Yahweh. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahweh en olor gratísimo, y su libación será vino y la 4ª parte de un ajín. No comeréis flejen, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim
estatuto para siempre es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. En donde quiera que habitéis. ¿Cuándo se cumplió esta primicia? Lo vamos a leer en Mateo 27. Mateo 27. Vamos a leerlo, a ver, Mateo 27, verso 45 al 54. Verso 45 al 54. Aquí se cumplió la cosecha de las primicias, de los primeros frutos. ¿Quiénes fueron los primeros frutos? De las almas. Ahorita lo vamos a leer, fíjense bien. Mateo 27, verso 45 al 54, dice así. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, cuando Yahshua fue crucificado, ¿verdad? Cerca de la hora novena, Yahshua clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí. Aquí dice, en la Biblia dicen, Lama Sebactani. Lama Sebactani. Vamos a leerlo en Torah. Vamos a leerlo en Torah, ¿no? Porque es importante, ¿verdad? Que veamos la versión de Torah. Capítulo 27, verso 45. 27, verso 45, dice así. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Yahshua clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama asabtani. Esto es, quiere decir, juez mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban, eso significa, ¿por qué me has desamparado? Dice Yahshua, ¿no? Esto es, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama creían que llamaba a Elías cuando Elí significa mi juez. ¿Ah? Y al instante dice, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en su caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Yahshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el rúa. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de Kadosh que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Yahshua, vinieron a la Kadosh ciudad de Jerusalén, y aparecieron a muchos se les aparecieron, fíjense. Y Centurión y los que estaban con él, guardando a Yahshua, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo, este era el Mashiach, hijo del Elohim Yahweh. Aleluya, aleluya. Lo vuelvo a repetir. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de Kadosh, es decir, los Kadosh, la gente justa, la gente que obedeció Torah en el antiguo pacto, como Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, etc. Que habían dormido, dice, se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la Kadosh ciudad de Jerusalén y se aparecieron a muchos. Aleluya. Se aparecieron a muchos, hermanos. Resucitaron, claro. Primero resucitó Yahshua, ¿verdad? Entonces, estas son las primicias que Yahshua presentó, fueron los primeros frutos de la cosecha de Yahshua, de lo que él sembró, ¿verdad? Fueron los primeros frutos. Entonces, fíjense bien, aunque ellos fueron los justos del antiguo pacto, es decir, fueron justos porque respetaron Torah, obedecieron, hicieron las obras de Torah y reconocieron a nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Y a Yahweh Hijo, que era Yahshua del antiguo pacto. Entonces necesitaba que viniera Yahshua, ¿verdad? Sembrar la semilla
para poder cosechar los frutos. Ya, ellos fueron los primeros frutos que cosechó Yahshua, ¿verdad? En su venida. Él sembró y cosechó los primeros frutos. Y aquí se cumple perfectamente. Por eso cumple Yahshua esta moed solemne de Levítico 23, que se llama, en hebreo se llama Bikurí, que son las primicias. Bikurí son las primicias. Esa ya se cumplió. Esa fue la cosecha de los primeros frutos. Pero ahora viene la cosecha, ¿verdad?, de los demás frutos de esa siembra, ¿no? Porque esa siembra nada más se le cosecharon los primeros frutos, pero falta la cosecha de los demás frutos. ¿Cuándo se va a dar esa cosecha? ¿Verdad? Lo vamos a leer aquí mismo en Levítico 23 y vamos a dar los fundamentos también. Lo vamos a leer en Mateo, Apocalipsis, Primera de Corintios, Primera de Tesalónica. Ahí vamos a leer y vamos a hablar de la cosecha de los demás frutos, ¿verdad? De los demás frutos de la primer siembra del año. ¿Sale? Bueno, se me acabó este audio, hermanitos, hermanitas, ¿verdad? Que nuestro Padre nos guarde y nos bendiga siempre, que incline su rostro y lo haga resplandecer para con todo su pueblo escogido, y nos llene de muchas bendiciones y de mucha shalom, y nos llene de la Ruach Yacodé y su Ruach Kadosh, y llene de luz nuestros caminos, nuestra vida, nuestros hogares, nuestras familias, y nos provee de mucha emuná y mucha fortaleza, en el nombre precioso y poderoso de Yahshua nuestro Mashiach. Amén de amén. Shalom, shalom, familia, y nos vemos en un cuarto audio de este mismo tema. Shalom, shalom para todos.